compromiso de abril por la patria. Nosotros, antes de desarrollar los temas, queremos saludar a los compañeros constitucionalistas que iniciaron la revolución en 1960, civiles y militares. Ya ustedes le dieron un aplauso, pero yo quiero que me den otro aplauso. Esta conferencia va dedicada a todos los servidores de la patria, pero hoy en especial al ingeniero Ramón Alburquerque, un ejemplo de ciudadano en todos los niveles que podamos nosotros referirnos. Contento de tener por aquí al hermano Gómez, que siempre nos acompaña. Él viene en sustitución o en representación de Rafa Gamundi Cordero, un miembro de la Revolución de Abril de 1985. Pablo Valdés, que recibimos con mucho cariño aquí. Pablo Valdés, para todos los villamelleros que están aquí, participó en los 12 Juegos de 1974. Él y Gilberto Mercedes formaron parte del sexteto del grupo de voleibol de la República Dominicana, que quedó en tercer lugar, si mal no recuerdo. Me tiré todos los juegos. Pablo, me tiré todos los juegos. Pablo Valdés ahora es un líder de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con candidatura a rector inclusive. Ya mi hija lo mencionó. Te agradecemos mucho el trato que le da a ella y el trabajo que ha hecho, no en deporte, sino académico. Muy importante, Pablo. Te agradezco mucho que estés con nosotros esta tarde. Hay otros amigos, son muchos, señores, pero yo voy a saludarlos por grupo. Algunos fueron alumnos míos que están aquí. En el liceo como Matías Mella, que se pongan de pie, lo que tuvieron hace más de 50 años. Denme un aplauso para los mayores que todavía nos acompañan. Yo tengo mucha gente invitada, a todos los invitados que no sean la familia, que se pongan de pie para darle un aplauso a los invitados, a todos los invitados. Los comisionaristas somos idiotas. A los invitados, denle un aplauso a los invitados. A los guardianes de la Constitución que están aquí, que se pongan de pie. Los guardianes de la Constitución, que son el relevo de los militares y combatientes constitucionalistas. Ellos no tuvieron una revolución, pero están respaldando militantemente los principios y valores de la Revolución de Abril para que en algún momento en la República Dominicana haya un verdadero Estado social y democrático de derecho, que explicaremos más adelante. Después de saludar a los constitucionalistas, a los invitados, yo quiero que los hijos de Margarita y los nietos se pongan de pie, que están aquí acompañando a su papá. Y los nueros, miren, me están acompañando mis hijos, mis nietos, yernos y nueras. Yo quiero que todos los que están aquí entiendan que tienen que vincular a su familia, a las actividades democráticas. Ellos saben y les agradezco profundamente que hayan venido. Yo lo bendiga mucho. Dios lo bendiga. La razón es que la familia es la más afectada con la corrupción que hay en la República Dominicana, la familia. Entonces la familia tiene que levantarse para trabajar en favor de una democracia donde los recursos no se pierdan. Ustedes saben que a la conferencia que le hemos invitado tiene como título
de la independencia y la restauración de la República a la revolución constitucionalista y la democracia constitucional. Con el tiempo que nos queda, vamos a hacer un recorrido de eso, porque es que la Fundación de Militares Constitucionalistas que representamos ha jurado rescatar la memoria de abril, de esa revolución que es el tercer acontecimiento que se da en la República Dominicana, de 1844 a la fecha. Y cada vez tenemos que recordar que tenemos un compromiso. Cuando cantábamos el himno de la revolución, no me aguanté, solté algunas lágrimas. Porque cuántos hombres y mujeres murieron por la libertad de este pueblo, para que un grupo de hombres sin escrúpulos se lucren del presupuesto nacional, se lo roben. No puede ser. Y voy a explicar por qué. Aquí vemos una foto nuestra, una foto de Camaño, que por cierto, por accidente de la vida, estoy en esa foto. Entonces, yo voy a bajar a ver si la veo. Cuando vean esa foto por ahí, ese que está ahí con esa gorrita, soy yo. Un día que había llovido y Camaño subió hacia la parte donde está la escuela argentina, que estaba en San Antonio. Nos vinculamos a ella y salimos de esa foto. La vi un día que me la enseñó un señor que me estaba enseñando fotos de la revolución. Debajo está la declaración que dio Camaño el 24 de mayo de 1965. El periódico La Nación le preguntó que por qué fue la revolución. Y él dijo que se debió a la corrupción. La corrupción es la gran asesina de los pueblos. Cuando nos robamos un dinero que el pueblo paga por sus impuestos para que sea el presupuesto que nos debe devolver a nosotros servicios, bienes y servicios, y yo que soy un funcionario electo me los robo, yo estoy cometiendo un crimen contra la salud del pueblo. Estoy cometiendo un crimen contra la familia. Estoy cometiendo un crimen contra la educación, porque me estoy robando el dinero que se debe invertir. Nosotros, en el día de hoy, tenemos unos cuadros aquí que queremos compartirlo con ustedes, donde de alguna manera ustedes tienen que recordarse siempre, después de hoy. Voy a pedir ayuda. Ahí. Miren. Desde cerca por ahí. Miren, señores. Mal contado, en 26 años, los que han ido a los gobiernos a cometer el crimen de la corrupción se han llevado, mal contado, que debería ser 31 años, o deberían haber sido 53 años. Debería haber sido desde que Balaguer tomó el poder en el 1966 hasta hoy. Pero le rebajamos todo eso y lo cogimos del 2000 hacia acá. Miren, se han robado 11.800 billones.
Oiga, si no somos 11.800.000 millones, no, billones. Y hoy no hay los hospitales suficientes en el país. No hay centro olímpico en todas las provincias. No hay hospital ni área lora. El tránsito es un caos. ¿Y por qué? Sacando la cuenta, y se hicieran, dame la que sigue, Moreno. Si se hicieran 32 hospitales como el NEI área lora en toda la provincia, y se hicieran 6 puentes más como el Juan Bosch para unir a Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste con el distrito para descongestionar el tránsito. Si se hicieran, por ejemplo, en el tránsito los puentes, si se hicieran 10 elevados más en la capital o 20, si se hicieran en el país 32 centros olímpicos, a nosotros nos sobraría más cuarto que el carajo, escúchame. Con cerca de unos 4.000 millones más 230.000 millones más 3.700.000 millones que nos sobrarían a nosotros, todavía cerca de 11.000 billones, no tendríamos la congestión del tránsito. Tendríamos hospitales en todo el país, como en el área lora. Tuviéramos en el país nosotros un tránsito realmente relajado. Imagínense que el 27 de febrero hubieran 5 elevados más en la Kennedy, en la Máximo Gómez, donde los carros puedan pasar rápido por debajo, por encima de las calles, sin esos tapones largos. Imagínense que se hicieran 4 monorrieles. Imagínense ustedes cómo transitaríamos en la capital. Hoy hablan del tránsito y del caos, pero nadie se refiere a que se han robado 11.000 billones de pesos en 26 años. ¿Cuánto que se han robado? 11.000 billones. Que están en bancos extranjeros, que están en caletas, en casas que hacen para guardar los cuartos, en cisternas. Y entonces es ahora, a partir del 2020, cuando de manera sistemática se ha decidido llevar a los corruptos a la cárcel, con el agravante de que el mismo partido que está en el gobierno luchando contra la corrupción tiene que meter a los suyos, porque también los suyos roban. Con el agravante de que los que gobernaron 20 años quieren volver al poder y no le han pedido perdón al pueblo. Nunca le han dicho al pueblo que han robado, al contrario. Lo contrario dicen ahora. Han perseguido porque son mi familia. Óigame eso. Gente que decía que iban a tener un gobierno ético y moral, grabado. Entonces, bueno, pero ¿y por qué se produce eso? ¿Y cómo resolver eso? Es lo que yo quiero explicar. ¿Por qué en la República Dominicana
tenemos corrupción endémica. Pero Trujillo fue un ladrón, el primer ladrón. Cuando a Trujillo lo matan, tenían millones, cientos de millones de dólares en bancos extranjeros. Tenía de cada 100 pesos que había en el país, 51 le tocaban a Trujillo en 30 años. Trujillo mató a más de 50.000 personas por razones políticas para él ser el único mandamás, negador de la democracia. Y después que a Trujillo lo matan, sus familiares se llevaron el dinero y nadie lo reclamó. Lo gastaron, se lo disfrutaron, el dinero del pueblo. Se planteó hacer una fundación para dejar el dinero de Trujillo y Ramsey se lo llevó el 19 de noviembre de 1961. Pero ¿y por qué Ramsey se lo lleva? ¿Por qué Trujillo es corrupto? ¿Por qué el Consejo de Estado emite una ley para confiscar los recursos que dejó Trujillo? Y entonces Juan Bosch viene al poder, gobierna honestamente, le da un golpe de Estado para robar, porque el triunvirato vino a robar. Y viene una revolución para que Juan Bosch fuera puesto en el poder. Y entonces, ¿qué ocurrió? Juan Bosch fue derrocado, la revolución vino, ganamos el puente Duarte, ganamos. Porque San Isidro se fueron los soldados huyendo el 27 de abril. Sino que lo lean en el libro de Hanley Herman, que habla de Camaño y la Revolución de Abril, donde Morillo López, que era inspector de las Fuerzas Armadas, va el 27 en la noche al puente Duarte y a San Isidro, y había 25 soldados solamente en control, lo habían desertado, y se forma una junta militar a vapor y llama a los norteamericanos, y los americanos traen la invasión y comienza entonces a reagruparse de nuevo esos soldados. Pero fueron vencidos el 27 de abril. Los americanos vinieron porque nosotros todavía no tenemos soberanía popular, como dice el artículo 2 de la Constitución. El artículo 2 de la Constitución dice, taxativamente, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, o sea, poder ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales ejercen a través de un representante de manera directa en la forma que establece la Constitución y las leyes. ¿Es verdad que el pueblo elige soberanamente a los candidatos? No es verdad. No es verdad, porque vemos en cada mesa electoral el día de las elecciones grupos comprando cédulas, comprando votos para votar por gente que tú no conoces, que no tiene mérito ni profesionalización como establece el artículo 142 de la Constitución. Pero si nosotros nos vamos después de Trujillo, entre la restauración y Trujillo, señores, tuvimos gobierno corrupto. Por ejemplo, Lili, que traicionó a Luperón cuando ocupó la presidencia por segunda vez el 6 de enero de 1887. Duró 13 años en el poder. Coge un préstamo en el 1887 de 770.000 libras esterlinas y saca a Luperón del juego político, lo traiciona y coge 900.000 libras esterlinas de nuevo y le queda mal a la Westendorf, la compañía que le había cogido un préstamo. La quebró y una compañía americana llamada The Proving Company compra los dineros que le debíamos a Europa y se introducen los americanos aquí. Y en el 1907 hacen la Convención Política Americana y asumen el control de las aduanas, tienen el control político. Pero el Luperón, que entra al poder en el 1879, al 1916 hay 26 gobiernos, había inestabilidad política, todos los gobiernos que llevaban al poder eran derrocados
y nos invaden los americanos con ese pretexto, pero era porque ya tenían el dominio económico de nosotros en el marco de la doctrina Monroe, América para los americanos. Por la debilidad política, por la falta de honestidad en el manejo de los recursos públicos, caímos en desgracia como país, fuimos invadidos. Pero si nos vamos para allá de cuando llegó Perón en 1879 y nos ubicamos en el periodo de restauración que se inicia el 16 de agosto de 1863 con el grito de Capotillo, ahí tenemos entonces nosotros 30 gobiernos desde que estalla la lucha restauradora hasta que llega Luperón en 1879. Era la conquista que tuvo ponerme yo. Los generales daban golpe de Estado. Para entonces había compañías que le prestaban a ellos y cuando ganaban entonces había que pagar su cuarto a ellos. Y cuando le hacía un préstamo, perdía el 25% en transacciones que hacían, en el 6% que le cobraban. Es decir, que nos robaban el dinero. Pero ya antes, y en el periodo de restauración, Buenaventura Báez, en el 1869, hace un préstamo, el préstamo Hartman, y allí él pide 420,000 libras esterlinas, le dan 38,000, lo cogen, y tiene que pagar entonces el 142,000 en el 1888. Hacían préstamos para tener gente que les servían a ellos como sus aliados calieses para convencer gente por cual, como hoy en los pueblos de los campos, cero democracia. Y si nos vamos al periodo de la independencia, de igual manera, 1844 a 1861, 17 años, 10 gobiernos. En esos 10 gobiernos, inclusive, en el año de 1847, a Ricardo Miura, ministro de Hacienda, lo llama el Congreso, porque se entendía que habían robado en los periodos que peleaban contra los haitianos. Había que responder como respondió Duarte, cuando en 1844 es enviado a Sabanagüey a unirse a Santana, para que Santana recibiera la ayuda de General Duarte ya cuando vino el 15 de marzo del exilio, pero no se pusieron de acuerdo. A Duarte le dieron 1,000 pesos. ¿Qué hizo Duarte con los 1,000 pesos? ¿Lo cogió? No. Duarte gastó 173 pesos y llegó con un recibo de gas y lo entregó a la Junta Gobernativa y le devolvió 827 pesos. Duarte no solamente fue el fundador de la República, sino el que dio el primer ejemplo de la transparencia del Estado que debe haber en la República Dominicana. Y entonces, los de Santana cayeron. Santana, cuando le llamaron al ministro de Hacienda para interpelarlo es que el Congreso de la República, de acuerdo al artículo 246 de ahora la Constitución, es el encargado de revisar los gastos del gobierno, fiscalizarlo y controlarlo. Y cuando el presidente dice el discurso el 27 de febrero ante el Congreso y da un informe, el Congreso está obligado a saber si el informe que dio el presidente es verdad o es mentira, y crea comisiones para revisar el informe que da el presidente conforme al dato de la Cámara de Cuentas. Son buenos o malos. Entonces, si encuentran que hay un déficit, un gasto corrupto, llama al ministro antes que lo denuncien y pasa el gobierno y lo interpela y le demuestra que hizo corrupción. Entonces lo pone frente al fiscal, lo destituye y no puede ser funcionario público por 10 años. Castigo, pero el Congreso no lo hace. Porque la mayoría de los congresistas compran el cargo y el pueblo no aprende a votar. Y el pueblo tiene que ser como es el Departamento de Recursos Humanos de un
de una compañía, de una industria, que todo el que va a pedir trabajo, ellos lo chequean, traigan su currículum, y entonces ven y prueban si tiene sentido de identidad con un examen psicológico que le dan. Y entonces, ¿qué hace el banco, la industria, el comercio? Que nombra los mejores perfiles para que el capital de esa compañía no se pierda, sino que sea una compañía competitiva. Y entonces buscan los mejores. Así tiene que hacer el pueblo. El pueblo es el Departamento de Recursos Humanos. El día de la elección tiene que ir preparado para saber qué es un regidor o regidor, para qué sirve, de acuerdo a la ley 136-07 que los ayuntamientos. Debe manejar el artículo 19 sobre la competencia de los ayuntamientos. Debe saber que el 243 establece que hay que revisar todos los gastos que haga el ayuntamiento. Sin embargo, los regidores lo que hacen es que se confabulan con los síndicos y los regidores para cogerse el dinero. Y el Congreso se confabula con el Poder Ejecutivo para cogerse el dinero. Y el pueblo que paga sus impuestos sudando pierde su dinero. Y se han perdido 11.000 billones de pesos en 26 años. ¿Cuánto es que se ha perdido? 11.000 billones. Billones. Millones de millones. Y ustedes gente entonces con casa allá en la cordillera, con yate, con helicóptero, con avioneta, con casa en Miami, con casa en el Boulevard de París, con casa en los Alpes de Suiza, dominicanos, y se mueren. Y esos cuartos lo usa la familia. Y ya que la familia es rica de nacimiento, qué malvado, rico de nacimiento. Díganme usted lo otro. Ladrones. Entonces nosotros participamos en una revolución para que la gente venga entonces a robar los cuartos. ¿Qué hacer entonces? Hay un problema. Igual que los indios hoy. ¿En qué se parecen los indios de ayer a los ciudadanos de hoy? La ignorancia. La ignorancia. En la ignorancia. Nos duele, ¿sabes? Yo le digo esto porque me he dedicado la vida entera a que el pueblo aprenda. Porque es que el pueblo no quiere aprender tampoco. Miren, el pueblo quiere ver mucha televisión, los celulares, oír muchos chistes y el tipo hablando un paquete de disparate. Ya que tú no le puedes mandar un mensaje largo, un mensaje cortito. La gente no quiere abrir un libro. El que está comiendo bien no vale eso. Y el 50% de la población no votó en las pasadas elecciones. Y los que no votaron son culpables por omisión de lo que está pasando. Nosotros, los que tenemos hijos buenos, familias buenas, vecinos buenos, los que nos sentimos serios, los que tenemos que unirnos. Para entonces estudiar y decir a los partidos que el artículo 34 de la ley 33-18 es el encargado de decirle que hay que educar a la población, que lo reúnan como estamos aquí y le digan, miren, todo lo que se han robado, cómo no se lo roban, y comenzar a planificar cómo no se lo roban. Entonces, en la restauración, en la independencia se perdieron muchos cuartos, porque hubo gobernadores como Báez le robó a los tabacaleros, le compró con dinero falso, dinero fuerte, cuando ellos ganaron mucho dinero en la producción de tabaco, y tuvieron que levantarse. Y después Santana le quita el mando a Francisco Miró, coge el poder en la lucha y va a luchar contra Vaina, lo vence, se queda en el poder, pero lo anexiona el país. Y donde quiera que usted busca hay ladrón. El primero fue Colón.
que llegó aquí y agarró a los indios, los mandó y le quitó el oro. ¿Y en qué se parece Colón a los grandes de Europa que nos han saqueado? Y a los Estados Unidos, ¿en qué se parece Colón? ¿Y en qué nos parecemos nosotros los indios? En la ignorancia. Miren, señores, si los indios hubiesen sabido el valor del oro, desde que vemos que llega esa nave, la queman, como hicieron los indios del Golfo de las Peñas por Samaná, del Cinto Caribe, le echaron a flechazo entrando. Pero nosotros hubieran quemado, la sacrifican, para que no se lleven su oro, porque ellos sabían el valor del oro, pero no lo sabían. Cambiaron espejito por oro. En la actualidad, los políticos salen a hacer campaña y la gente le da el voto por 2 pesos, por un pote de ron, por una pizca de droga. Se la dan por un pote de romo, por un picapollo. Le dan la oportunidad que dure 5 o 4 años robando. Pero nadie quiere estudiar la Constitución. En el año 2015 salimos, fuimos al Congreso y sometimos un proyecto para constitucionar la vida nacional. Y lo que hizo Cristina Lizardo y el de Santiago fue hacer unas pequeñas constituciones para niños, pero no aprobaron el presupuesto, el proyecto que llevamos, porque había que poner la nueva escuela de educar. Y hemos trabajado hasta que este año pasado se decidió dar la moral cívica en la escuela. Y el presidente, que lo agradecemos, ha asumido ese papel. Porque hay que aprender a ver las cosas buenas y las cosas malas. Nosotros entonces, si de la Constitución a la restauración se robó, y de la revolución hasta ahora se robó, porque no puedo dar más detalles porque el tiempo se va. Pero lo primero que quiero darle dicho es que ha habido corrupción toda la vida. Por ejemplo, que ahora Donald Trump ordena al grupo Delta que se lleve a Maduro por la capacidad militar que tenía y lo saca de Venezuela y se lo lleva. Estamos cerca de un colonialismo ahora grandísimo, porque el pueblo tiene que aprender a respetar por lo respeto. Si en Venezuela no se hacen, por ejemplo, las elecciones que están cuestionando todavía, lo que no ocurre es, vamos a suponer que se hubiera hecho las elecciones conforme a la constitución de ellos, y que los votos hubiesen sido ciertos, y que se contaran ciertamente, y que fueran limpios. A lo mejor no hay problema. Si nosotros aquí en este país seguimos teniendo elecciones por robar, si nosotros tenemos esa clara costumbre, ¿qué van a hacer? Los organismos internacionales no nos van a respetar. Entonces hay que buscar la manera de que nosotros hagamos elecciones limpias, educando al pueblo como dice la ley. Y nosotros, a propósito de eso, le hemos pedido al presidente de la República del país que este año no haya proselitismo sino educación. Lo que estamos solicitando es que el pueblo sea educado, que el pueblo demande aprender la Constitución, porque nosotros luchamos por una Constitución. Y yo le pregunto a los que están aquí, si yo le pregunto a cada uno, 3 artículos de la Constitución, a cada uno, que no se lo voy a preguntar, no se asusten. Pero si yo le preguntara, no vamos a caer del espanto, no lo sabemos, y ese es el instrumento de lucha que tenemos para un país diferente. Para poderle decir a un candidato, dígame cuál es su programa, explíqueme, y viene otro con el suyo, y entonces evaluarlo y decir, no es por usted que voy a votar, que tiene mejor programa, y usted es serio, investigué y usted es serio, usted no va a robar, y la gente va depurando porque conoce la Constitución.
Si eso se hace, los 11.000 billones que hablamos, que son mucho más, no se lo robaron a la gente, que nosotros lo aplaudimos cuando llegó fulano, en un jipetón, regando cuartos, dándole una receta. A usted no tiene nadie que regalarle medicina. Aquí hay cuartos para que en cada hospital haya un laboratorio para cuando el médico lo vea, vaya a hacerse el estudio de la sangre y le diga, mire, tiene esto, vaya a la farmacia pública que le dé su medicina, irse a su casa a curar y tener en su casa, usted que tiene 65 años o más o es una madre soltera, una pensión del Estado, que los cuartos que se han robado para eso, o no, hagan el cálculo, lleven eso para su casa, pónganse a darle a la maquinita, como le dije yo, excúsenme la imprudencia, trabajando en estos días y puedo una hija mía hacer el trabajo, que maneja bien los números mejor que yo. Y entonces me doy cuenta que tenemos que seguir luchando para que este país sea realmente un país diferente. Pero va a depender. Va a depender de cada uno de nosotros. Entonces ya nosotros pasamos la independencia, la restauración, la revolución. ¿Y qué hacemos? Porque de 1844 a 1965, como fue la revolución, solamente 3 gobiernos cumplieron su mandato. Los demás fueron derrocados. Pero tenemos 60 años sin golpe de Estado. Más de 15 gobiernos han ganado y han transmitido el mando sin guerra. ¿Y por qué se están robando los cuartos entonces? ¿Y por qué no hemos cambiado como deberíamos cambiar? ¿Ustedes creen que es justo que esos militares combatientes estén reclamando todavía lo que les corresponde desde 1965? Y que se hayan perdido más de 60.000 millones de pesos en SENASA, más los 11.000 billones que le he dicho, y que 2.000 o 3.000 billones para ellos de a milloncitos no se lo puedan pagar, porque los gobiernos han sido sinvergüenzas, antipatriotas, corruptos la mayoría. Entonces nosotros no tenemos que plantear las cosas que tiene que la patria. Mi última parte de la exposición, porque tenemos un tiempo para terminar, porque lo que queríamos vernos juntos aquí para hablar de esto y reflexionar, para que cada uno haga la práctica en su casa y se comprometa que no le roben los suyos. ¿Qué es lo que estamos llevando? Cuando usted va a comprar lo que sea, paga impuestos y la DGI tiene que recoger su cuarto y lo convierte entonces en ¿qué? En el presupuesto nacional. Entonces usted vota por una gente para que le cuide su cuarto y lo que hace es que se lo roba. ¿Usted sabe lo que hacen en China? ¿Qué hacen allá? En Singapur, ¿qué hacen? Entonces, obligatoriamente, aquí hay que endurecer la pena para que no se roben y educar al pueblo. Que cada padre se reúna con sus hijos a discutir la Constitución. Ese es el paso que tenemos que dar ahora para que no nos roben los cuartos en las próximas elecciones. Para poder elegir en las próximas elecciones hombres y mujeres honestos, tenemos que aprender qué es un hombre honesto o una mujer. Conocerla. ¿Y cómo es que si en mi barrio hay, o en mi campo, o en mi pueblo, hay 2 o 3 mujeres u hombres serios? No lo vamos a elegir nosotros para mandarlo al Congreso o al Ayuntamiento. Y sin embargo, cogemos a uno que hace un afiche bonito y le dice, mira, mejorame la cara, quítame la arruga, ponme cabello, que estoy calvo, cúbreme las caras y los labios recuerdo que los labios se ven feos. Y entonces la gente dice, porque es buen mozo, porque es buena moza, y entonces se enamora de la cara y va y vota por eso porque es buen mozo, señores. Eso es bonito con los hombres que salen con los cuartos
mujer inclusive, y pasa por un lugar que están vendiendo cerveza, y ve a una muchacha que se ha hecho una disco, oye, está exuberante, oye, se enamora porque la ve y pide una cerveza, y cuando se ve esa cerveza ve otra, la ve más bonita todavía, y cuando la mujer que es una sabia lo mira, y la llanta, que todo está vendiendo los cuartos de la familia. Al otro día no hay leche en la casa, porque lo malgastaron. Así malgasta uno su tierra cuando uno vota por la gente por apariencia. A la gente hay que conocerlo, para tenerle confianza y depositar su confianza. Entonces, lo que queremos es que el pueblo se prepare este año para eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros los militares constitucionalistas? Le doy una sorpresa a ustedes, vamos a salir para los pueblos de nuevo. Nosotros vamos a ir ahora, de febrero a abril, a cada arzobispado, a oír una misa, para en esa misa pedirle a los feligreses y a los curas que luchemos por un proyecto de nación, donde los presidentes se unan para que se comprometan a enseñar la Constitución en las escuelas, en los campos, en los pueblos, en los partidos, para que nadie vaya a las próximas elecciones sin saber a qué va, para que la gente aprenda. Ya nosotros fuimos en el 2022 y ustedes vieron la iglesia como estaba bajada luchando contra la corrupción. Ya nosotros fuimos muchas veces a la de la patria a dar clases, talleres. Ya el presidente de la calle también, cuando viene a ver tanto en la escuela, cuando viene a ver tanto en los liceos, cuando viene a ver tanto los departamentos de orientación comunitaria de la escuela, cuando viene a ver tener un país que se levanta de manera pacífica para aprender y poderse defender. Nosotros creemos que este mes de la patria esto hay que meditarlo. Nosotros pudimos montar hoy a ustedes. Aquí hay más de 100 personas esta noche que estamos intercambiando eso. Si nosotros buscamos cada uno 5 o 6 para que entienda él, vamos a tener 500, 600 el mes que viene. Y si buscamos 10 más, 5,000, cuando viene a ver tenemos un pueblo que sabe que lo están engañando y que no se van a dejar engañar más. Que los partidos son como un almacén que reúne a la gente, hace una encuesta, tengo más gente que otro. Entonces los que tienen cuarto por corrupción o por droga, le dan dinero a ese partido para cuando gane, le dé la mitad del gobierno y le ponga el que va para aduana, el que va para la energía, el que va para aquello. ¿Ustedes saben cuántos millones de pesos se van todos los años en evasión de impuestos? Ahora mismo, 700,000 millones. Ahora. Yo le hice el cálculo, usted ya no hay con 350,000 la mitad de los puso. Ustedes saben cuánto se están llevando cada año en los bolsillos, cada año. Yo le puse ahí un chico, pero son 150,000 millones de pesos que se van en corrupción. Cuando usted suma todo eso, yo le sumé la mitad de 11,000 millones. Cuando lo oigan hablar de tránsito, digan, no, es que te han robado los cuartos de los elevados. Tránsito, los cuartos de los puentes. Tránsito, paso de niveles. Tránsito, monorrieles, que pongan 8, 10. Que vienen de puentes de Villamella aquí. ¿Cómo es que se hacen 25 años a una protesta que hicimos y nos prometieron hacer 2 puentes? Uno que saliera a la aduana y otro a la Ortega C. Y hoy no la han hecho todavía para que Villamella se desconversione. Ahora hay que hacer 4 o 5 puentes más. Y hay cuartos de más para hacerlo.
Lo que pasa es que donde se roban los cuartos no alcanzan. Donde los maridos van a la prostituta y se sientan por allá a gastar los cuartos, dejándose coger de Pepe, los cuartos no alcanzan en la casa. A las mujeres hay que dejarle el pantalón para que le metan los cuartos, la mano en el bolsillo a uno y digan, y no le digan cuánto cogió, gasté. Y no irse a beberlo, es que eso lo bebemos, lo malgastamos, nos chapean, nos allantan. ¿Y cómo es que si yo antes, cuando era jovencito y dije medio hermoso, tenía novia donde quiera, ¿cómo yo voy a comprar novias? ¿Cómo voy a comprar novias y por qué? Ni cuánto es para mis hijos. A veces tú te debes algo, porque cuidado, China más. Pero no queremos que este año sea de reflexión. Eso lo hemos convocado para pedirle que reflexionemos, que estudiemos mucho. Y miren, la Constitución tiene 277 artículos, y el año tiene 360. Da para aprenderse un artículo diario. Y cuando llegue Navidad, que la familia se reúna y peleen por decir los artículos a los muchachos, y los muchachos estén conscientes, vamos a tener un país mejor. ¿Por qué tenemos que hacer eso? 2 o 3 cosas para concluir. Primero, tenemos un problema con Haití. ¿Ustedes saben por qué no han eliminado la banda en Haití? Porque nos la tienen de Cuba. Para podernos ayudar tenemos nosotros que oír a los Estados Unidos aquí y apoyarnos. Porque nos tienen la banda ahí. Si esa banda se pone de acuerdo, el grupo que está allá combatiéndola, y dice, no, vamos a dejar que se meta la República Dominicana para que se cree una anarquía, y la dejan, y nos bajamos nosotros con los haitianos más, como muchachos pobres, nos invaden, y se quedan con la isla entera, para quedarse con la tierra rara, quedarse con el oro, quedarse con la plata, quedarse con las playas, quedarse con la posición geopolítica que tenemos nosotros, que es de primera clase en el Caribe, la frontera imperial, como escribió Bosch. La República Dominicana está situada en un punto, de un lado el Canal de los Vientos, Haití y Cuba, de otro lado el Canal de la Mona, en el medio, los barcos que pasaran por el Canal de Panamá entrarían al Caribe y podrían pasar al Atlántico. Entonces pondrían en peligro el Atlántico, que es el espacio marítimo entre la OTAN y los Estados Unidos. Y la mayor cantidad de embarcaciones que se pueden hacer de traslado de soldados y de máquinas de guerra es por barco. Tienen que defender ese espacio. Entonces nosotros tenemos que estar subyugados. No, vamos a hacer el esfuerzo para que nos respeten, fortaleciendo nuestras instituciones, que tengamos un Congreso serio, ayuntamientos serios, un Ministerio Público serio, jueces serios, personas serias, y lo van a respetar. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora mismo hay 3 países grandes que nos quieren gobernar a todo el mundo, que son China, Rusia y Estados Unidos. Y eso es nuevo. Eso no es nuevo nada. Recuérdate que el problema de Basilea, el Tratado de Basilea del 22 de julio de 1795, entre Francia y España, fueron ellos que le dijeron a los españoles, cojan la parte occidental a los franceses, para que me den la tierra que me tomaron cuando Napoleón invadió a España. Nos negociaron allá afuera. Eso van a hacer ahora también. Tenemos que respetar, tenemos que armar, tenemos que demostrar que somos serios, que somos unidos, que somos solidarios. Y entonces defender la soberanía popular del artículo 12 para poder defender la soberanía nacional del artículo 13. Yo creo que
más de 40 minutos hablando. ¿Verdad? Yo debo de pararme aquí y oír en 10 minutos 15 algunas preguntas. ¿Se puede? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Vamos a ver. Ahí el moro. Andrés Fortunato, para los que dicen que usted lo que está buscando dinero, que usted lo que tiene un objetivo lucrativo, vamos a hacer la historia de cómo usted trabajó en aduanas, teniendo la oportunidad cuando usted estaba joven, de hacerse de dinero en la aduana y usted renunció. Bueno, el que dice que Andrés Fortunato anda buscando cuarto se perdió. Porque ¿qué cuarto voy yo a buscarme con los constitucionalistas pobres? Hablando en contra de la corrupción, yo debería estar hablando a favor de los corruptos. Para que me dieran un chance, yo soy un corrupto. Cuando hablé con Antonio Guzmán, oigan esto, en abril de 1979 yo tenía 32 años. Tenía los 7 muchachos con Margarita chiquitos. Fui el que representé a los militares constitucionalistas que para explicarle a Antonio Guzmán lo que nos pertenecía. Cuando le explico a Antonio Guzmán me dice: Fortunato, yo entiendo que tienes razón, tú tienes razón, pero si yo hago lo que tú me dices, que es retirar a los militares, desestabilizo mi gobierno, como hablaba él. Entonces me nombraron en aduana el segundo cargo, asistente del director general de aduana, para que yo me hiciera rico era yo ya, que viviendo en una casa de madera tenía 7 muchachos. Que viviendo en una casa de madera estaba representando al constitucionalismo. Yo me sentía rico con esos honores, que la gente me respetaba, que tenía una escuela de arte marcial y nos levantábamos a las 5 de la mañana todos los días dando golpes, con mis alumnos, que era uno de ellos, que eran buenos, karatecas. Y tenía una dinámica de trabajo. Yo me sentía millonario. Yo iba a llegar a eso por 4. Bueno, yo me recuerdo como le dijo un día Sancho Panza al Quijote: va caminando, y entonces el Quijote ve unos palacios preciosos y le dice al amo: yo quisiera vivir en un palacio de eso y ser tan rico como él. Y dice el Quijote: Sancho, ten cuidado, que esos que viven en esos palacios son tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Ten cuidado. La pobreza robada, la riqueza robada es una pobreza para siempre. Es un estigma. Entonces, Andrés Fortunato es millonario. ¿Sabe por qué? 7 hijos como el lobo. 6 graduados en la universidad temprano, como decía la morena. Ya tengo aquí, ellos tengo nietos, 20 nietos, pero hay 6 profesionales y 2 que se graduaron en abril 8. Esa es mi riqueza. La riqueza mía es que lo que nos comemos en mi casa es sudar, es trabajar. Esos muchachos grandes que ustedes ven ahí bonitos, que pónganse de pie los hijos míos. Háganme el favor, pónganse de pie. La nieta, miren. Esos muchachos míos son grandes y bonitos, inteligentes. Esa es mi riqueza. No quiero más. Nosotros somos multimillonarios de honor y dignidad. 0-4. Bueno, señor, y del Moro hizo una pregunta: ¿qué va a hacer otra para terminar tomar? Nadie.
¿Todo el mundo entendió? ¿Cuántos millones nos robaron en 26 años? ¿Cuántos nos robaron? ¿En qué nos parecemos nosotros los indios? Ellos eran ignorantes con el oro y nosotros con la Constitución. ¿Está claro? Entonces, como es una pregunta, yo le voy a hacer una petición. Me faltan muchas cosas por compartir con ustedes, con el país. Si alguno de ustedes quiere que yo vaya a su casa alguna vez a tomarme un café y hablar de la Constitución, me pueden invitar. Me llaman, yo voy. Me gusta mucho el moro, me gusta la leche, me gusta la chola, el sancocho. Es más, yo como todo lo que me ven. Ustedes me llaman, yo voy para allá y hablamos con los vecinos. Maestro, a sus órdenes. Yo voy porque realmente la Constitución Es un aspirante a rector de la UAS. es precisamente la academia donde debemos comenzar a crear conciencia. Yo voy a responsabilizar a la próxima directora de la Escuela de Contabilidad de la UAS para que ella, en el próximo mes de marzo, organice conjuntamente con la entidad académica y el grupo que yo dirijo una conferencia magistral sobre la Constitución y que usted sea el conferencista. Allá estaré. Aprobado. Ella va a ser la próxima directora de contabilidad de la UAS. Amén. Ayuda de Dios. Sí. Ángel Albuquerque, soy maestro. Yo le voy a hacer una pregunta, señora Andrés Fortunato, y a este maravilloso equipo de hombres y mujeres que en el momento clave, en una coyuntura de defensa al retorno de la constitucionalidad y la democracia, de que vuelva el país en ese entonces, el retorno del profesor Juan Bosch a la presidencia. En ese momento a ustedes se le dio una coyuntura histórica en la cual todos se integraron. Ahora mismo, nuestro país no tiene esa coyuntura, no tiene ese momento, pero la violación a ese principio constitucionalista por el cual ustedes lucharon, día a día, nosotros nos sentimos indignados. Nos sentimos indignados por dos tipos de intervención. Una natural, que es la intervención que tenemos de la llegada de los haitianos por dos razones. Una por hambre y otra por la intención de unificar la isla que usted acaba de mencionar. Pero hay un fenómeno que se está dando y que yo digo, pero Dios mío, ¿y dónde están los hombres y mujeres? Yo he oído que me han instalado en el aeropuerto de nuestra isla, en la base militar de nuestra isla. Dos bases. Y nosotros, los hombres y mujeres, hoy nada más decimos que es natural. Señores y señores, nuestra isla está siendo pisoteada y no nos damos cuenta.
la estamos perdiendo. Esa unificación pacífica de los haitianos, esa masificación del vientre, mujeres, hombres y mujeres haitianos. Una haitiana está pariendo aquí más que una dominicana. Una haitiana viene y se reproduce 5, 6, 7 veces, como los judíos que a mí me tocó tocar pela, porque mi mamá no tenía judío y parían con judío. Señores, estamos perdiendo la isla. ¿Qué usted le dice a eso? Bueno, que la isla se va a rescatar estudiando la Constitución y eligiendo mejores diputados y senadores, porque no podemos coger las armas, ahora no podemos levantar, porque fue que en el año de 1995 se hizo un acuerdo donde los aviones podían venir como vinieron hoy, y eso, de acuerdo al artículo 80 de la Constitución numeral 6, está permitido hasta abril del año que viene, y el Congreso tenía que revisar eso. Entonces hay un acuerdo que constitucionalmente está protegido. O sea, no una invasión como la de 1965, el 18 de abril. Es un acuerdo que fue ratificado en 2010 también para la cuenca del Caribe y la seguridad, el gobierno de Leonel Fernández. Los asuntos constitucionales hay que respetarlos y hay que tener un Congreso que le dé seguimiento para que en el momento adecuado vean aquí está bueno. Si nosotros tenemos un Congreso que rescate la Constitución y los cuartos no se pierdan en corrupción, vamos a acumular el dinero suficiente para hacer un país que en vez de los haitianos venir aquí, vamos a tener tanto dinero que vamos a invertir allá. Óigame eso, porque son 11.000 billones. Si se emplearan aquí en hacer politécnico para tener técnicos necesarios, haríamos acuerdos con Japón, con Alemania, con muchos países para hacer zonas francas de ensamblaje. Y nosotros podríamos invertir esos recursos, en vez de tenerlo en bancos extranjeros, invertirlo y poner zonas francas en Haití y hacer inversiones en el turismo. Y en vez de tener el turismo nada más de tener lo tuviéramos allá también nosotros con más dinero colombiano, aprovechando la mano de obra haitiana y los recursos aquí bien administrados. Lo que estoy planteando es que el país tiene que tener condiciones cívicas, éticas y morales para crecer. Y entonces adueñarse de la otra isla. En vez de venir aquí, vamos a mandar un negocio para allá, para ganar cuarto allá y ganar cuarto aquí y ser una potencia económica. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, hasta aquí este momento. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Qué hora es? 8:05. Miren que yo voy a tener. Nosotros podemos durar 15 minutos que lo siguiente. Yo quiero una foto. Que tenemos una revista que vamos a publicar el mes que viene. Yo quiero una foto con los militares combatientes constitucionalistas conmigo. Van y se sientan, un momentito. Vienen los invitados. Aquí nos tiramos la foto. Y después los últimos que vienen son los hijos de mi familia. Para esas 3 fotos, publicarlas en la revista, como el encuentro en que la revolución constitucionalista renació, no con armas, sino con la resistencia legal que tienen que luchar los pueblos para poder avanzar en democracia. Bien, acabo. Si me lo permiten, los constitucionalistas vienen aquí, se paran una foto y se sientan, entonces vienen los invitados y se sientan, y luego viene mi familia y se sientan, 3 grupos, constitucionalistas primero aquí.